Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Rosario Ayerdi, Eduardo Bataglia, aquí en Radio La Red. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. A ver, se han anunciado una serie de medidas que me gustaría ir puntualizando. La verdad nos sorprendimos porque no imaginamos que iba a haber tantas novedades. Tercera dosis y refuerzo no es lo mismo, partamos de ahí, ¿no? No, tal cual, tal cual. La tercera dosis está planteada en algunos casos concretos en los cuales se ha visto que con el esquema de 2 dosis no se alcanza el mismo nivel de éxito en la cobertura que se puede lograr con el resto de la población con 2 dosis. Entonces la tercera dosis es para completar el esquema en esta población muy particular, es ya muy bien estudiada y por eso las decisiones de hoy. Bien. El refuerzo tiene que ver con, como se hace con los refuerzos en la vacunación en general, que es para sostener niveles de inmunización con el paso del tiempo. Entonces todavía estamos analizando. A ver, aquellos que se aplicaron la vacuna de Sinopharm, Rosario, vamos a ir parte por parte. Se aplicaron la vacuna de Sinopharm. Mayores de 50. Esquema completo. Vamos por los mayores de 50. Van a tener que aplicarse otra vacuna, no sé si será de Sinopharm o de otro laboratorio, antes de que finalice el año. ¿Es por ahí? Sí, ¿qué es lo que vimos? Que los que tienen menos de 50 años y se vacunaron con cualquier esquema de vacunación tienen el mismo nivel de eficacia. Bien. Pero los que tienen más de 50 años, cuando pasan unos meses, cae un poco la eficacia. Entonces, con Sinopharm. Entonces, la recomendación es incorporarle como tercera dosis, un esquema heterólogo con una vacuna de la tipo de adenovirus, que serían AstraZeneca, Sputnik o también la de Cancil. Una vacuna que tiene otra tecnología. Perfecto. Como hay un registro, van a ser convocados, imagino, con algún tipo de comunicación, y una vez que estén convocados se podrán aplicar esa dosis. Sí, completamente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos perfectamente nominalizados quiénes son esta población, así que le podemos enviar el turno directamente para que vayan a vacunar. Nicolás, ¿y los mayores de 3 años que son inmunodeprimidos? O sea, todos, cualquier vacuna que hayan recibido, ¿todos van a recibir una tercera dosis? Sí, tal cual. A esos hay que completar el esquema con primera, segunda dosis y darle una tercera dosis también. Inmunosuprimido significa personas que tengan alguna enfermedad que produzca un déficit en su sistema inmune o que tengan un tratamiento que modifique el sistema inmune. Y ahora empiezan las dudas de todo el resto que tienen vacunas que recibieron, por ejemplo, empezaron a recibir, por ejemplo, en diciembre Sputnik, que tienen AstraZeneca, empiezan las dudas de cuándo nos toca a nosotros. Claro, perfecto. Y eso no es tercera dosis, eso sería refuerzo, y estamos trabajando para probablemente lo que viene. ¿Por qué? Porque nosotros venimos monitoreando qué le sucede a esta población. Nosotros estamos haciendo un estudio de seguimiento a largo plazo, y esta población, si no tiene esas características que dijimos recién, sigue sosteniendo niveles muy altos de defensa y no hay más contagiados. Si pasaron 5 meses, 6 meses, 7 meses con estos niveles de vacunación, con por ejemplo Sputnik, que se vacunaron a principios de año, siguen esos niveles máximos de protección. Pero en cuanto tengamos cualquier evidencia, que es probable, estamos estudiándola y en el mundo empieza a suceder esto, todavía nosotros no tenemos, tenemos evidencia, pero evidencia que sigue siendo elevada la protección. Cuando tengamos evidencia de que baja un poquitito, ahí pondremos el refuerzo. Suponemos nosotros, por lo que venimos estudiando, que es muy probable que esto empiece a pasar a partir del año que viene. Bien, y lo prioritario, lo primero que va a ocurrir es el refuerzo para el personal de salud. Bueno, eso veremos, insisto, es probable que sí, porque fueron los primeros en vacunarse, pero la verdad que hay que estudiarlo, porque quizás haya que empezar por los mayores de 60 y no por los de salud, pero eso está por verse en las próximas semanas. Tenemos tiempo para definir sobre eso. Perfecto. La única conclusión que ya tenemos es la que acabamos de anunciar, porque cuando uno tiene conclusiones que dicen, bueno, esta población es la que hay que proteger más, tomamos decisiones inmediatamente, no estamos esperando, ¿no? ¿Y qué nivel de reserva de vacunas hay hoy? Y pedidas también porque llegarán nuevos lotes, ¿no? Sí, no, vacunas ahora tenemos, podemos aplicar AstraZeneca para completar los esquemas de Sinopharm, por ejemplo, sin problemas en este momento. Tenemos todas las vacunas para los niños y los adolescentes, que sigue siendo la prioridad principal. Lo más importante de todo es darle la vacuna a esta población, porque sin duda pensemos que la población que no está vacunada tiene cero protección. La población que tiene más de 50 con Sinopharm quizás no alcanza los niveles
óptimos que logramos con el resto de la población de protección, pero tienen protección. Entonces, sigue siendo lo principal, lo más importante, vacunar niños, niñas y adolescentes. Bueno, Bisotti decía que los contagios que aumentaron en las últimas semanas tiene que ver con contagios de menores de 18 años. Te pregunto, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa también con esta población menor, sobre todo con los chicos de 3, 4, 5 años? Me pasa a mí que con amigas que nunca dudaron de la vacuna, pero se resisten o tienen miedo a vacunar a chicos de 3, 4, 5 años. Sí, bueno, ahí vemos el enorme impacto que tiene cuando la comunicación al respecto no es contundente y clara. Han habido sobre la vacunación infantil quizás más voces replicadas en los medios de comunicación que no tienen la autoridad para hacerlo y que han generado más dudas de las necesarias. Esto no pasó solo en Argentina, ¿no? Ha pasado mucho en el mundo, pero en Argentina también. Y hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires más del 50% de los niños de 3 a 11 años se han inscrito y están recibiendo las vacunas a velocidad récord todos los días. Y más del 80% de los de 12 a 17 años se han inscrito también y están recibiendo las vacunas. Tenemos que llegar al 100% de ambos grupos, entonces hay que seguir fortaleciendo esto porque, como decía hoy la ministra de la Nación, la mayor parte de los, ya casi el 25% de los que se contagian hoy tienen que ver con los más chicos, que son los no vacunados y los que están a full en la clase sin tener los distanciamientos que había antes, y eso por eso genera aumentos y brotes en las escuelas, ¿no? Estamos hablando con Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gracias por tu tiempo, Nicolás. No te imaginas la cantidad de mensajes que vamos recibiendo en nuestra línea de WhatsApp, porque estos anuncios, generan claridad para aquellos que se ven comprendidos en esos grupos, pero también confusión, porque hay gente que no sabe dónde está encuadrada. Cuando la ministra de Salud dijo aquellos que se aplicaron la vacuna de Sinopharm y sean inmunocomprometidos, mucha gente empieza a decir, bueno, mira, yo tengo un estén colocado, soy paciente cardíaco. Claro. Digo, ¿cómo se define al inmunocomprometido? Claro, eso es muy importante. Los inmunocomprometidos son las personas que tienen una enfermedad del sistema inmune. La más conocida, por ejemplo, es el VIH, pero puede ser una enfermedad como, por ejemplo, la leucemia o el linfoma. Son enfermedades que afectan el sistema inmune y las defensas. Pero también las personas que tienen una enfermedad, por ejemplo, autoinmune o fueron trasplantadas, y tienen un tratamiento que les baja las defensas. Y esos tratamientos, las personas que lo tienen saben perfectamente que están utilizando un tratamiento crónico inmunosupresor. No es una persona que un día le dio la espalda y tomó un corticoide. Es gente que tiene tratamientos de alta dosis de inmunosupresión. No es ni la diabetes, ni la hipertensión, no es el EPOC. Esas no son enfermedades, las más comunes no son inmunosupresoras. Por ahí la persona que tiene, por ejemplo, un cáncer con quimioterapia, tiene una modificación de su sistema inmune, entonces esas son las personas que son objetivo para el tratamiento. Así que es muy importante, y en esto vamos a ser muy meticulosos en la provincia de Buenos Aires, en comunicar cuáles son los grupos. Todos aquellos que no se encuentren incluidos en estos grupos tienen suerte. No es que no le tocó y entonces tienen que esperar que le toque la vacuna nueva. Tienen suerte porque entonces la vacuna que recibió tiene más eficacia y no precisan por el momento una tercera dosis. Así que también hay que pensarlo al revés. Aquel que no está incluido es porque entonces no lo necesita, ya con 2 vacunas por el momento está muy bien protegido. Tuvimos 20 semanas de descensos de casos de coronavirus, hace 2 semanas que se dejaron de bajar. Te pregunto por si ya zafamos de la variante Delta o zafamos de la tercera ola. ¿Cuál es el panorama que están viendo o si están viendo que quizás empiezan a aumentar los casos en las próximas semanas? Bueno, es cierto, 20 semanas de descenso. Nosotros en la provincia tuvimos la semana 21, que fue bastante estable, digamos, y la semana pasada tuvimos un leve aumento de los casos. Lo que vemos nosotros es que el aumento no es homogéneo, es decir, no está aumentando los casos en todos lados, sino que hay pequeños lugares donde aumenta y baja. Entonces, por el momento no estamos viendo un escenario de un aumento de la circulación sostenida, sino que son pequeños brotes, pero están apareciendo cada vez más brotes. Cuando uno ve la ciudad de Buenos Aires, que siempre tenemos que analizar esa dinámica por cómo se comportó la epidemia, vemos que hay ya un poco más de aumento en la ciudad, así que es probable que, como se vio hasta ahora, ciudad con urbano y después el interior sea lo que se pueda reproducir, pero como viene muy despacito ese pequeño aumento, también está al mismo tiempo luchando contra la campaña de vacunación en los adolescentes y en los niños. Entonces, si logramos cuidarnos estas próximas semanas, a pesar de que seguimos abriendo, pero ser cuidadosos en los lugares cerrados, eso puede ser que nos dé el tiempo suficiente como para que la vacuna estamos aplicando ahora, tener las defensas necesarias, y entonces no tengamos
una gran ola próxima. Lo que sí es cierto es que la Delta ya está circulando seriamente, que en muchos lugares la mayor parte de los casos nuevos corresponden a variante Delta. Entonces, eso puede ser que esté explicando un leve aumento de los contagios, pero bueno, insisto, mientras seguimos vacunando con algunos cuidados, tenemos expectativas de no tener estas olas que hay en otros lugares del mundo. Por el momento, por ejemplo, en terapias intensivas no hay ninguna implicancia, no ha aumentado la internación en terapia. Supongo que ahora sí lo que se va a mirar es como la última parte de la segunda ola, es la ocupación de camas de terapia intensiva, ya no tanto de contagios, pero ¿te imaginas un regreso a las restricciones más duras como se vivieron incluso esos 9 días en donde se cerró todo? No, bueno, por el momento ese escenario no está en perspectiva para nada. Un escenario de restricciones muy duras. Escenario de mayores medidas de cuidado, como por ejemplo se están viendo en Chile, que fueron retrocediendo un poco con los aforos, podría llegar a suceder. Tampoco es el escenario argentino por el momento, y la verdad que espero que con las vacunas que estamos haciendo, con el esfuerzo, yo creo que el aporte que la investigación científica, sanitaria y epidemiológica que estamos haciendo en el país le da a la estrategia de vacunación y de la pandemia es tan grande que podemos trabajar este tipo de cosas que, por ejemplo, hoy anunció la ministra con precisión quirúrgica. Estamos haciendo un trabajo muy refinado para saber en qué grupos hay que fortalecer la vacunación, en qué grupos hay que fortalecer los cuidados, y eso nos estimula a pensar que quizás no tengamos retrocesos importantes. Nicolás, más allá de tu función como ministro y tu condición de médico, sos un hombre político, y hubo, digamos, en esta última semana, afirmaciones fuertes. Victoria Tolosa Paz jugó categóricamente, acusó a la oposición de impulsar un golpe blando en materia de economía, alentando o refiriéndose a una probable devaluación de la moneda. Guzmán dijo que Juntos por el Cambio es una oposición anti-argentina. ¿Coincidís? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que hay una necesidad muy importante en nuestro país de ir encontrando, nuestro pueblo, de ir encontrando caminos conjuntos, acuerdos, y la verdad que a mí lo que me preocupa mucho, que ya es historia y siempre sucede, pero hay que decirlo cada vez que pasa, es que en función de una discusión político-electoralista, digamos, y pensando en la campaña que estamos viendo ahora, la verdad que hay mucha falta de escrúpulos. Y esa falta de escrúpulos en materia sanitaria hace estas cosas de hacer fake news respecto a la vacunación, y en materia de otras índoles, por ejemplo, hay atentados contra políticas económicas o políticas generales que podrían llegar a un concierto mayor. Yo creo que si pudiéramos tener un diálogo más honesto y más serio, que no se va a lograr ahora, mañana, creo que tiene que ser una discusión cultural de todos, podemos llegar a mejorar un poco las expectativas también económicas y el pueblo, que creo yo que no estas peleas irreconciliables. Me parece que suceden innecesariamente por una tradición política que tenemos que discutirla y mejorarla. Bien, yo creo que más allá de posiciones ventajeras que pueda haber en la oposición o en el oficialismo, yo creo que hay que empezar en un camino, y coincido con vos, de aceptar las críticas, de ver si el plan de vacunación pudo haber sido mejor para implementarlo el año que viene con las correcciones necesarias, si Pfizer no se firmó al principio y se firmó después, porque sucedió eso. Digo, si hay diálogo, se crece; si no hay diálogo, no se crece. No, sin duda. Entonces, lo que pasa es que todas esas cosas sí se discuten. Por ejemplo, en salud particularmente tenemos un COFESA donde participan todos los ministros, y los ministros son de las provincias que gobierna el oficialismo y lo que gobiernan la oposición, y se discuten fuertemente en esos lugares estas cosas técnicamente, políticamente, y se discuten bien. Yo eso creo que está bien, y en ninguna discusión, en ninguno de los COFESA, por ejemplo, ningún ministro dijo esto respecto a la Pfizer, porque todo el tiempo se explicó lo que pasaba, y no hay tanto misterio. Pero bueno, yo sí creo que siempre, cuando uno está además en el cargo de poder, tiene la responsabilidad de aceptar críticas. Lo que pasa es que las críticas tienen que tener como objetivo, me parece a mí, mejorar las cuestiones sociales y de todos, y no simplemente tratar de dañar la capacidad de gobierno. En Argentina, la verdad que si todos nos pusiéramos de acuerdo, igual no es fácil resolver las cosas, porque hay estructuralmente muchas cosas que hacer, que dependen no solamente de la política, sino de la organización del pueblo. Así que si todos ayudáramos tampoco sería fácil, mucho más difícil es cuando no te ayudan mucho. Nicolás, muchísimas gracias por hablar con nosotros. ¿Qué te quedaba, Rosario? Hoy presenta un libro Nicolás Kreplak junto a Daniel Goyán. La salud sí tiene precios, se llama. A ver si podemos entender un poco este título.
Bueno, es un libro de economía política de la salud. Nosotros, junto con Daniel Goyani y con Enio García, compilamos un libro que tiene que ver con todo un material de trabajo que venimos haciendo. Entre ellos, uno de los que participan en el libro como autores, Axel Kicillof, de algunos de los capítulos. Venimos analizando la situación de cómo es la economía de la salud desde una perspectiva del sistema, ¿no? Del sistema sanitario y dentro del sistema económico nacional. En ese contexto, hicimos una diplomatura que ya tiene unos cuantos años, que fue muy interesante y que este es un material teórico, pero también de discusión política, que acompaña la construcción del sistema de salud que estamos planteando nosotros, que sin duda hay un costo y hay que discutirlo. Gracias, Nicolás, por haber hablado con nosotros. Por favor, ustedes. Hasta luego. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.